quería, profesor, que usted nos explicara, desde el punto de vista estratégico, por qué Venezuela pasó a ser Capitanía General. Nos diera también una explicación del motivo por el cual los blancos criollos quisieron elevar su status quo y qué mecanismo hicieron para lo mismo. Y para finalizar, la tercera pregunta es que nos hable y nos toque sobre la federación y lo que quedó implantado en Venezuela después de ella. Gracias. Bueno, Venezuela pasó a capitanía en un proceso que tiene bastante que ver con todo lo que hemos expuesto. Venezuela eran 8 provincias y sin embargo, en principio, de una de las provincias más importantes, que era Coro, se pasó la capital a lo que es ahora Caracas. ¿Por qué? Por la arremetida continua de los corsarios, piratas y contrabandistas. En un solo año llegaron a Borburata, una rada cerca de Coro, 6 expediciones de piratas, en parte a comerciar, en parte a saquear, etc. Se fue el arzobispo desesperado porque le quitaron todo. El gobernador se fue también al Valle de Santiago de León de Caracas y finalmente el rey dijo, bueno, pero si todas las autoridades se pasaron a Caracas, hay que hacer la capital. Pero posteriormente Carlos III determinó que la defensa costera de Venezuela debía ser centralizada y organizada por el gobernador de Caracas. Y ese fue el principio de la unidad territorial de lo que ahora llamamos Venezuela. Fíjense, la arremetida de los comerciantes ilegales, algunas veces bajo las formas poco amables de piratas, corsarios, etcétera, fueron tales. En un trabajo que hice yo allí, calculando de 1519 a 1727, encontré cerca de 1,5 de expediciones piratas documentadas. ¿Cuáles serían las documentadas? ¿Quién sabe? Y fíjense que hablo como un solo episodio dentro de ellas, la presencia de 500 urcas holandesas a lo largo de 500 años en Cumaná para la extracción de sal gema, que era básica para las industrias de los holandeses. Entonces, imagínense ustedes esa arremetida. Si ustedes ven el mapa de Venezuela, encontrarán, bueno, en Venezuela como en otros sitios hubo la concentración de fachada de la población cerca del mar para asegurar la relación con la metrópoli, pero casi todas nuestras fortalezas están en el mar prácticamente, y algunas adentradas, por ejemplo en el Orinoco, Angostura, pero es que Angostura cerraba el puerto del mar, el paso del mar a las riquezas del interior. Fíjense, primero Antonio de Berrío fundó una ciudad en Trinidad, Raleigh se la quemó. Después entonces fundó Santo Tomé y Guayana y vino Raleigh en su segunda expedición y se la volvió a quemar. Y ahí se murió el hijo de Raleigh. Y entonces finalmente decidieron adentrarla un poco más, pero en alguna forma paradójica, Angostura, hoy Ciudad Bolívar, es un puerto de mar. Entonces está esa fortaleza, están los castillos de Guayana, los castillos de Margarita, el castillo de Cumaná, las fortalezas de Caracas, etc. Todo eso era un sistema defensivo de las autoridades coloniales frente a ese enemigo externo que hacía el contrabando. Ya hacia las últimas épocas hay unas estadísticas, cerca del 90% de los gastos públicos que había eran gastos en fortificación y defensa contra la arremetida de los piratas. Entonces, de una manera muy paradójica, debemos la conversión nuestra en capitanía a eso. Había que centralizar la defensa de las provincias y sobre todo la defensa marítima. Y entonces por eso vinimos a parar en capitanía, y Caracas paradójicamente terminó siendo la capital. ¿Por qué? Caracas también es un puerto, aunque no nos demos cuenta de eso. El puerto de La Guaira la convierte en una vía directa de todos los bienes que se producían en el propio Valle de Caracas, los valles del Tuy, los valles de Aragua, etcétera. El puerto hacia la metrópoli, pero la cordillera de la costa la defiende de los piratas.
Únicamente un pirata, Mías Preston, logró pasar la cordillera de la costa y atacar Caracas hacia 1595. La única vez, de resto, era la combinación ideal. Un sitio de acopio de cosechas y riquezas con un acceso al mar, y entonces, pero defendido por una fortaleza natural. Uno de los piratas, cuenta Hakluyt, que le pregunta al emisario, porque ellos decían, bueno, o nos pagan o quemamos Caracas. Y entonces le dice, ¿y por qué una ciudad tan bella no tiene fortificaciones? Le dice, bueno, le señaló las montañas porque tenemos las mejores fortificaciones del mundo, que era la Silla de Caracas y el Ávila. Entonces ese fue el proceso histórico fundamental. Los blancos criollos. Fíjense, los blancos criollos estaban en una situación bastante paradójica. Eran privilegiados, pero sus ambiciones estaban cortadas porque las designaciones fundamentales del poder, capitán general, alcalde, virreyes, gobernadores, etcétera, eran para los blancos peninsulares. Y entonces estaban también en sus intereses contrariados, como lo ha señalado mi acompañante en esta conversación, porque no podían exportar libremente sus cosechas, no podían traficar con el mundo. Lo hacían con una España que ya no tenía capacidad para absorber la producción de América, ni tenía capacidad para surtir las necesidades de América tampoco. Entonces estaban en una situación, habían desarrollado unas fuerzas productivas importantes, pero no podían traficar con el mundo. Fíjense que efectivamente se creó la compañía guipuzcoana para darle a unos empresarios vascuenses el monopolio del comercio de Venezuela, porque ellos se comprometían a llevar 2 naves armadas, por lo menos al año, para el comercio y sobre todo para el corso, la defensa contra los incursionistas ilegales y contra el poderoso contrabando que en ese momento de la instauración de la guipuzcoana se hacía desde Aruba, Curazao y Bonaire. Entonces los blancos criollos estaban constreñidos, producían, no tenían cómo vender de manera legal sus productos, habían ya desarrollado ciertas capacidades y aspiraciones a administrar su propia sociedad que no les eran reconocidas, y entonces bueno, eso terminó cristalizando en la independencia, las proclamaciones de la independencia. Es bien interesante, prácticamente la primera proclamación de independencia que se mantuvo fuera en Caracas. Una cosa además muy cómica, porque se hizo la independencia bajo la forma de una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, porque el gobernante que había llegado en Parán era un gobernante designado por Pepe Botella, un señor simpático a quienes los españoles conocen y detestan mucho, un hermano de Bonaparte que era muy adicto a la bebida. Entonces nos llega aquel señor, y entonces los criollos encuentran la mejor excusa para declarar, no queremos un representante de los franceses. Los franceses, por cierto, habían enviado emisarios secretos a predicar y tratar de provocar la independencia de América a una cantidad de sitios, de colonias. Vean cómo era el juego. Entonces dijeron, no, nosotros somos muy fieles a Fernando VII y nos declaramos independientes en nombre de Fernando VII, que como estaba exiliado y había renunciado en Bayona, pues no podía ejercer eso. Entonces es el primer pronunciamiento, porque el Caribe era muy agitado. Venezuela era casi el primer sitio de toque de las naves que venían por las corrientes que traían los vientos alisios de las corrientes marineras, el primer sitio de toque, antes que La Habana, antes que Porto Velo, etcétera, etcétera. Y entonces era un centro de agitación política donde llegaban ideas, llegaban libros, llegaban conspiradores. Muy poco antes había habido la conspiración de Gual y España. Y entonces allí lanzaron eso, y eso fue como encender un reguero de pólvora, porque en pocos meses por toda América menudearon las proclamaciones independentistas y ya eso no pudo ser detenido.
Y finalmente la federación. Bueno, hablaba justamente de eso. Es que la implantación de España fue mucho más allá de las declaraciones de independencia y de las guerras que culminaron en la independencia. Después de que se ha librado América en 1824 con la batalla de Ayacucho de la dominación española, hay el intento de las oligarquías de continuar con esos mismos órdenes estamentales. Se restablece la esclavitud. En algunos casos hasta se trata de volver a la esclavitud a personas que se habían liberado al ingresar en las filas de los ejércitos patriotas. Se establece una constitución estamental, como dije, en la cual solo tenían derechos de elegir y ser elegidos las personas que tenían cierto grado de propiedad. La inmensa mayoría de la población queda desprovista de derechos civiles y políticos y de tierras, que es lo más importante, porque la repartición de tierras que sigue vigente es la hecha por el rey. Los oligarcas y los descendientes de los oligarcas y los que compraron a los terratenientes son los propietarios de los fondos en los cuales se ejecuta la agricultura de plantación y de los inmensos fondos de los llanos en donde se crea esa sociedad llanera sobre la cual ha disertado con tanto acierto Michel Isard. Entonces se intenta mantener eso. Y eso en los años 30, 1834, se traduce en un conjunto de insurrecciones y de sublevaciones agrarias que viene a terminar liderizando Ezequiel Zamora, y finalmente en la Guerra Federal, que también lideriza a Ezequiel Zamora, hasta su muerte pues por un extraño incidente, posiblemente un asesinato, después de que había asegurado el triunfo de las fuerzas federales en la batalla de Santinés. Zamora estaba centrado, Ezequiel Zamora, en las reivindicaciones agrarias. Él decía que la tierra era libre como el viento y las aguas, que nadie podía hacerla propietaria. Donde él llegó a tener mando militar, suspendió el pago de la renta de la tierra. Y entonces, bueno, todo eso le dio credenciales para que muriera de manera misteriosa después de haber asegurado el triunfo de las fuerzas federales en Santinés. Y entonces muchas de las reivindicaciones continuaron postergadas muy indefinidamente, porque al triunfar los federales intentaron todavía seguir con las mismas viejas formas de la república oligárquica. Fíjense cómo la implantación fue más duradera de lo que se pudiera pensar, ¿no? Cómo incluso los liberados siguieron con algunas de las viejas formas impuestas por la corona española. Y entonces, bueno, de todos modos eso fue una guerra agraria, y en toda América Latina se habría de reestrenar el mismo drama de las rebeliones agrarias. Después en México, de allí surgió la Revolución Mexicana, y en otra cantidad de sitios de nuestro continente hay fuerzas que obligan a que los sucesos revienten y se parezcan mucho. Entonces esa fue la situación pues de la federación en Venezuela. Buenas noches. Bueno, yo quería que profundizaran ambos en algo que parecía como que si en 300 años en España no sucedieron cosas donde cambiaron las relaciones de poder. El deterioro de la corona española fue un elemento fundamental entre la primera arquitectura institucional que se trata de implantar hasta la arquitectura que después persiste aún con los procesos de independencia. Y esto lo digo porque no fue por casualidad que simultáneamente se diera en toda América, por lo menos en el continente suramericano, en el subcontinente suramericano, los procesos de independencia de manera simultánea. No es solamente por nuestro espíritu libertario, no es solamente por el fracaso económico, era también por la debilidad de la corona española, que indudablemente en Europa estaba en un momento distinto al que podía tener la corona británica o incluso la fuerza francesa. O sea que los procesos de colonización de esos factores fueron distintos, y toda la fuerza que podía tener España para poder resistir a los procesos de independencia están asociados también al deterioro del poder político y económico
que había en ese momento. Entonces yo quisiera también entender ese cambio fundamental que hizo posible que nosotros avanzáramos en un proceso de independencia gracias a que nuestro colonizador fundamental era España, porque en Estados Unidos es otra cosa. Cuando se menciona lo de las islas del Caribe hay que ver que detrás de toda esa fortaleza de Inglaterra tenía Estados Unidos y había creado toda una relación distinta con América. La relación entre la corona española y el Nuevo Mundo es una relación dialéctica y por tanto tiene que inscribirse en la falta de estatismo. Es decir, no se trata de que el deterioro económico marcara solo la pauta en la cual se modificaron las relaciones políticas que terminaron derivando en la cristalización de un proceso de independencia. Efectivamente, hay unos cambios profundos que se ligan a la posición que ocupa la corona española en relación a la geoestrategia en el continente, la posición que mantiene ligada a su vasto imperio en lo físico se traducía en una capacidad de recursos que le permitía una enorme operatividad a la hora de poder desarrollar efectivos o guarniciones y batallones de a pie que pudieran defender las posiciones militares en el resto del continente, y en tanto en cuanto su posición económica se deteriora, la posición de sostener la ingente necesidad de recursos que tiene el desarrollar actividades militares en el continente va mermando. En la frase, o tomando la referencia que pudiera utilizar el profesor Moreno, cuando hablaba de nunca nada será igual después de Rocroi, es decir, estamos hablando de que efectivamente hay un ocaso de los primeros imperios, de los imperios primigenios, de naturaleza de fachada atlántica o del Tratado de Tordesillas, que dará paso efectivamente a unos imperios que efectivamente darán una respuesta en el ámbito de lo económico para poder sostener su hegemonía política en la nueva Europa. Lo que ocurre que, igual, atendiendo a tu pregunta o a su pregunta, cabría situar qué fue antes, si el deterioro económico que provocó el deterioro político o si el deterioro de la institucionalidad en España dio como paso fue el paso condicionante previo al deterioro económico. Desde mi punto de vista, subjetivo como el de todos los presentes y condicionado por nuestra propia formación, la de cada uno, España tuvo una incapacidad, o la corona española, una incapacidad adaptativa al contexto geoestratégico en el que se estaba moviendo. No es posible que en España hubiera capacidad de obtener altísimas tasas de materia prima, en materia de metal, plata y oro, para tener una incapacidad manifiesta de desarrollar una industria, aunque fuera incipiente en materia de manufacturación. Si ustedes toman parte de los productos que se cargan en los puertos de salida, en los asientos que cargan en relación al comercio con América, verán que muchos de ellos, paradójicamente, son productos que se han comprado en terceros estados europeos a los cuales se les han adosado algún tipo de elemento, ya sea un encaje, ya sea una blonda o ya sea una pequeña muestra artística, para hacerlos pasar por producto español, al cual además se le aumentaba el precio para venderlo en las colonias americanas. Esto demuestra una incapacidad básica para entender el momento que se vive y, por tanto, a partir de esa situación se entienden o se derivan todas las demás. El ocaso en lo económico, la falta de adaptación de sus fórmulas de plantear el conflicto militar, el coste que tiene el sostén de un territorio tan vasto. Por lo tanto, yo no digo reiterándome en mis palabras originales, creo que lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico es también un reflejo corregido y aumentado de lo que está ocurriendo en la península, que es la incapacidad de adaptar un modelo económico a las nuevas necesidades que se están estableciendo para mantener tu posición geoestratégica en el continente. Si tu economía no puede competir con lo que está ocurriendo en las economías mundo impulsadas por Holanda, Francia o Gran Bretaña, si no estás siendo capaz de establecer un mecanismo de nueva adaptación de tus fuerzas armadas y sigues combatiendo o intentando contener la hemorragia militar que se produce en Flandes con tercios viejos, es imposible que puedas sostener eso durante mucho tiempo. Podrás sostenerlo durante un tiempo haciendo un ingente esfuerzo presupuestario, es decir, que toda tu capacidad de obtener recursos en el Nuevo Mundo lo termines dilapidando en tus campañas militares europeas, o vas a obtener a la postre la necesidad de o aligerar tu equipaje o abandonar tu dimensión como imperio de primer nivel, que es lo que terminó ocurriendo no solamente a partir de las derrotas militares, sino en los posteriores tratados que se van firmando y que van poniendo fin, o que son el epílogo a la primacía española en el continente. No sé si contesto a tu pregunta, pero al final habría que cuestionar qué era antes, si el carro o los bueyes que tiran del carro, ¿no? Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿qué fue antes, el deterioro de la institucionalidad o el deterioro económico? Para mi opinión,
es el deterioro económico y la falta de adaptación al nuevo contexto, la incapacidad darwinista de adaptarte al momento que estás viviendo, de no hacer un análisis dialéctico de la realidad, lo que impide a la institucionalidad española salir airosa del momento que vive. Y el coste evidente fue su amortización como imperio y que la historia pasara por encima o pasara a la página del imperio español del siglo XVI, que ya en el siglo XVIII era una potencia de segundo orden a todas luces, ¿verdad? No sé, profesor, si sirve como prólogo. Sí, bueno, ya que la pregunta se refiere a las monarquías españolas, son un escenario sumamente paradójico, porque hay monarcas impresionantes por su capacidad. Carlos V, por ejemplo, fue un monarca extraordinario. Él hace una recensión cuando está abdicando de todos los viajes que ha hecho, todas las campañas que ha hecho. Fue un individuo de una capacidad organizativa y acometiva tremenda. Tuvo una cantidad de guerras sumamente comprometidas con Francia. En una de esas le dijo al rey francés: dejémonos de tonterías y vamos a encontrarnos nosotros dos de tú a tú en el campo del honor para no seguir sacrificando vidas aquí, etcétera. No hablemos de Felipe II, también un individuo de una capacidad de trabajo asombrosa y una contracción al deber impresionantes y evidentemente una inteligencia sumamente profunda dentro de los cánones de la época, pero repentinamente eso se eclipsa. Hay monarcas que verdaderamente, bueno, no hablemos mal de los ya pasados, pero con los Borbones vuelve a haber algunos monarcas ilustrados que hacen intentos de modernización, etcétera, los primeros Borbones, y después, bueno, ya los que están en tiempos de Napoleón. Bueno, ¿para qué seguir hablar mal de ellos? Hacen la vergonzosa abdicación de Bayona, se comportan de una manera tremenda, son de una ingratitud terrible con el propio pueblo español, que se ha alzado en armas para defenderlos y volver a ponerlos en el trono, etcétera. Pero yo creo que allí sucede lo siguiente: usualmente la oportunidad para la emergencia de nuevas naciones o nuevos poderes son los conflictos entre los imperios. En ese caso, el imperio francés está trenzado con el imperio británico. No es que fueran tan brillantes los monarcas en esa época británicos. Había habido monarcas deslumbrantes como Isabel I de Inglaterra, pero el rey Jorge era un tipo que se pasó la mayor parte del tiempo inhabilitado por una enfermedad mental derivada de una enfermedad llamada porfiria. No reconocía gente, no tenía coordinación en sus pensamientos, y durante ese tiempo hubo la guerra de independencia de Estados Unidos. Él se vino a enterar cuando al fin regresó a la razón, dijo: ¿cómo? Hemos perdido el nuevo mundo. Pero sobre todo hubo esa pugna de imperio, y que fue una pugna en la cual, ¿por qué se toma España? Bueno, porque se quería imponer un bloqueo a Inglaterra, que era fuerte justamente en el mar. La excusa es entonces tomar Portugal. Es que Portugal, ¿por qué Portugal? Portugal era el gran puerto de los ingleses para sus relaciones con el Nuevo Mundo y con Brasil. Fíjense que por eso los portugueses no tienen que hacer una cruenta guerra de independencia para comerciar con el mundo, ya comerciaban con él. A los venezolanos nos tomó la tercera parte de la población la guerra de independencia, y a los brasileños nada, únicamente el mártir Tiradentes, que lo ejecutaron, pero el resto nada, porque ya eso estaba arreglado. Entonces hubo esa pugna entre imperios. Y en esa pugna de imperios, pues aprovechamos para salir. Si hubiera habido quizás un soberano brillante español, poco hubiera podido hacer para cambiar estructuras, para resituar a España, para hacer que España tuviera industrias productivas. Para esa época ya tenía su imperio lo que llaman algunos historiadores el imperialismo verde, green imperialism. Fíjense que las cifras de producción impresionantes a las que se refiere el compañero de exposición
eran de productos agrícolas en islas como Jamaica, con la agricultura de plantación de los esclavos. No eran de plata ni de oro. El gradiente de la economía mundial había pasado a otro lado. Hay que tener en cuenta además dos cosas. La plata americana facilitó la centralización de los reinos europeos. España en gran parte se centralizó y se terminó de recentralizar bajo Carlos V debido al dinero que tuvo para contratar ejércitos de mercenarios. Y en virtud de eso también ese proceso se dio en gran parte de Europa. El resto de Europa no era tan distinta de España en el sentido de que había diversas naciones con diversos idiomas, etc. Y entonces, bajo el impulso de los dineros llegados al Nuevo Mundo, se pudieron crear ejércitos nacionales que garantizaron por la fuerza la centralización y la creación de los actuales estados nacionales, que fueron los dominantes en la escena mundial. Los que tardaron más en ese proceso fueron los últimos en formar imperios coloniales o intentar formarlos, y fueron derrotados en las guerras mundiales de este siglo. Piensen ustedes en Italia, que tardó tanto en unificarse, Alemania tardó tanto en unificarse. El precio fue pasar a ser derrotados en las confrontaciones mundiales por el reparto del mundo y hacer el papel de malos. Sobre esta competencia, fíjense, en uno de los libros míos yo incluyo dos mapas. Desde luego, como todos tienen aquí muy buena vista, pueden verlo. El primero es las posesiones del Nuevo Mundo en 1588, o así esa fecha. Para 1588, fecha de la Armada Invencible, no había un territorio, un centímetro del territorio americano que no estuviera bajo dominio español o brasileño, por el Tratado de Tordesillas y la adjudicación que había hecho el Papa Alejandro VI Borgia a sus majestades católicas. Un siglo después, ustedes ven aquí una América que tiene ya partes inglesas, partes holandesas, partes francesas. Hasta los daneses se habían metido en el Caribe por la imposibilidad real de dominar un imperio tan vasto. Los piratas, los corsarios, los contrabandistas habían ido fragmentando ese imperio. Raleigh, mi pirata favorito, tiene una frase muy bella. Él dice: el imperio español es como un gran gigante, pero sus miembros están unidos por alambres muy débiles. Basta cortar esos alambres para acabar con ese coloso. Raleigh era un hispanófobo, así brillante, tan hispanófobo que aprendió castellano para conocer mejor a su enemigo. Yo creo que admiraba mucho a los españoles, quería emularlos y por eso los odiaba tanto. Pero tiene esa frase, y en efecto, el fin del Imperio Español ocurrió en parte así. Es decir, un coloso enorme, pero las comunicaciones se las fueron cortando los navegantes ilegales y los imperios hasta que quedaron desunidas estas porciones, y entonces, bueno, terminó pues concluyendo así la hegemonía de España sobre el Nuevo Mundo. Pero esa hegemonía, a su vez, no solo había sido una hegemonía sobre el Nuevo Mundo, cerca de 200 años de hegemonía española, y por vía de la comunicación económica aseguraron cerca de medio milenio de hegemonía de Europa sobre el mundo, que actualmente concluye oficialmente porque hace pocos días fue declarada China la primera potencia económica del mundo. Vamos a ver qué sucederá. Para los más jóvenes aquí verán cuáles serán los nuevos rumbos del mundo, pero fíjense la significación que tuvo América en España, España en Europa, Europa en el mundo. Las carambolas históricas no paran nunca. Pero dentro de todo esto hay una cosa que me llama la atención y quisiera preguntar, ¿cuáles son las razones reales de por qué en determinado momento los imperios que iniciaron la colonización cogen a los africanos, que estoy viendo ahí que están muy cerca, ¿no?, el continente africano, cogen a los africanos como esclavos y los llevan a trabajar? ¿Por qué? Porque nuestros antepasados indígenas no eran capaces de resistir el brutal desgaste del capitalismo de aquella época para hacer agujeros por las montañas, para sacar los minerales, para cultivar
las tierras para meterse en los llanos de Venezuela o en las praderas del norte de México. ¿Por qué razón son llevados los esclavos? Porque a Chile, de verdad, aquí habemos un peruano y un chileno, y yo creo que los esclavos llegaron solamente hasta el sur del Perú. Yo no tengo casi evidencia ninguna por mis antepasados de que hayan habido esclavos negros en Chile. Pero, ¿cómo veis vosotros cuáles son las reales razones de por qué se transportan los esclavos como animales para trabajar en las tareas? Muchas gracias. Bueno, eso lleva a otra cosa más fascinante todavía. La pregunta es, ¿por qué América? Pero si África estaba allí mismo. En África hay oro, en África hay terrenos para la economía de plantación, hay mano de obra que podía ser esclavizada. Ustedes nunca se han preguntado por qué echarse esa precaria navegación de más de 3 meses por un océano sumamente inamistoso y antipático para ir a un nuevo mundo tan extraño y tan lejano, ¿no? Cuando África estaba allí mismo, y en el siglo XIX efectivamente Europa se volcó sobre África. Y además, al extremo que, como usted bien señala, tuvieron que ir a África para comprar mano de obra y llevarla al Nuevo Mundo. Es una cosa para meditarla. Yo creo que la mitología, el imaginario, el dorado, las primeras señales de oro, pero después todo el imperio fabuloso que se construyó sobre la riqueza del Nuevo Mundo, fue lo que provocó esa fascinación y obligó tanto a españoles, pero también los franceses, pero también los holandeses, pero también los ingleses, a volcarse sobre el Nuevo Mundo. Era como una especie de locura doradista, diría yo. Ahora, ¿qué sucedió sobre todo en esos sitios del Caribe? Hubo un exterminio masivo de los indígenas. En gran parte parece ser que por las epidemias. No había en realidad capacidad para organizar un exterminio humano tan grande. Sí se cometieron muchas crueldades, pero alguien estornudaba, toda una comunidad se moría porque no tenía capacidad inmunológica. La despoblación, aquí están datos, la despoblación nada más en medio siglo de lo que ahora llamamos Santo Domingo, la española. Bueno, en principio habría una población de 60.000 indígenas y al final del siglo quedaban unos pocos centenares. Entonces, de esa falta de mano de obra, ya hablamos del caso también de Venezuela, que la resistencia indígena fue tan fuerte que hacía difícil disponer de grandes contingentes. Entonces, para la agricultura de plantación, que era una agricultura para la exportación de las cosechas, no una agricultura para la autonomía propia, se importaron los esclavos. Yo diría que ante esa gran despoblación, fíjese que fue menos la importación de esclavos, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, donde había grandes cantidades de mano de obra indígena que pudieron ser sometidas a través de la mita y otras formas de contribución a un trabajo forzado y productivo. Si uno ve la implantación de los esclavos, sobre todo tiene lugar en las sociedades caribeñas, las grandes islas de las Antillas, Venezuela, Colombia, un poquito hacia la vertiente del Pacífico, pero fundamentalmente allí. Sin embargo, hubo implantación de esclavos hasta en Argentina. Por ejemplo, allá dicen que es un hecho oculto, pero sí hay una población de ascendencia africana bastante importante. Pero los grandes núcleos esclavistas fueron para el Caribe, para la agricultura de plantación y sobre todo debido al exterminio de los indígenas. Si hubiera habido allí una mano de obra indígena abundante, la importación de esclavos fue menor en México. ¿Por qué? Allí había una mano de obra indígena sumamente importante. Entonces allí, por atroz que sean las necesidades del mercado, impusieron ese tráfico vergonzoso para la especie humana, ¿no? Y por eso, pues, de allí la fisonomía especial. También eso tuvo otra repercusión en lo que llama Darcy Rivero, un gran antropólogo, de las sociedades nuevas. Hay unas sociedades que se caracterizaron por un gran influjo de inmigrantes europeos, las del Cono Sur, por ejemplo. Otras sociedades que conservan mucho la impronta indígena por la mayoría de población indígena,
como por ejemplo Bolivia, Guatemala, y otras que él llama sociedades nuevas, porque es un poderoso proceso de mestizaje que todavía está en evolución, no concluido. Entre estas están Brasil, Colombia, Venezuela, las sociedades antillanas, etcétera. La traída de los africanos fue parte muy importante en ese mestizaje que le da una fisonomía muy específica a estas sociedades. Por cierto, son las sociedades en donde ha habido revoluciones. Las otras ha habido intentos revolucionarios sofocados de manera muy sanguinaria, pero en esas sociedades muy desordenadas parece que hay un suelo propicio para las revoluciones. No sé si hay un... Apuntar solamente un elemento a lo dicho, sobre todo para llamar la atención sobre la especial singularidad que tiene la aparición del tráfico de esclavos en el Caribe. En el siglo XVI existe una población nativa y para el siglo XVIII se ha producido un vuelco en la estructura piramidal que ha dado paso a tener una población africana empobrecida y una población blanca minoritaria y propietaria. Y esto se produce en muy poco tiempo, pero además se produce en muy poco tiempo y con una densificación poblacional africana muy importante, muy severa. Noten ustedes que en 1789 se liberaliza el comercio negrero y para 1810 hay en el Caribe 300.000 africanos, de Dahomey, de los diferentes puertos de embarque. Esto construye una sociedad además ligada a un tipo de economía de naturaleza de monoproducción, monocultivo y monoexportación, caña, café, algodón, pero además se conecta con una lógica basada en relación al precio unitario, que es, desde mi punto de vista, la lógica de comercio puerto a puerto. Durante mucho tiempo África fue puerto de toque, pero no puerto de atraque y desarrollo. Se tocaba la costa, se tocaba el Golfo de Guinea, se tocaban las costas subsaharianas y se iba hacia Brasil. La toma del producto, que no hay que cultivarlo, permítanme ustedes la expresión en términos económicos, no se trata de rebajar en este caso a la concepción humana, al elemento de naturaleza de producto o bien de cambio, es solamente hay que tomarlo, solamente hay que usurparlo y solamente hay que exportarlo. Y por lo tanto la colocación puerto a puerto, mediando los miles de kilómetros a través del océano, es relativamente una industria simple que requiere poca tecnificación. Y por lo tanto, si se fijan ustedes, donde además se va a densificar ese producto es en las rutas comerciales desde el puerto de cabecera africano hasta el puerto de llegada caribeño. Las líneas establecidas entre los puertos subsaharianos casi lineales hacia el puerto de La Habana, hacia las Sagar Island, hacia la entrada en Trinidad. En definitiva, es una combinación de factores que es, uno, hemos laminado a la población originaria, necesitamos aplicar nueva mano de obra a la que obtenerle un 100% de plusvalía y no nos importa la tasa de mortalidad que sufra, porque al fin y al cabo no son propietarios ni nos consumen muchos recursos, nos permite desarrollar la economía de plantación y además en términos de precio unitario es una industria fácil, rápida de hacer y que masivamente se puede desarrollar. Solo necesitamos barcos donde embarcarlos y que haya una ley favorable y a partir de 1789 con una liberalización de la trata negrera todavía mucho más, ¿no? Solo por apuntar, digamos, esa dimensión de entenderlo como un gran negocio para los desalmados que lo vieron como una oportunidad económica en aquel tiempo. En opinión de ustedes, todo movimiento, vamos a decir, económico, político, social, vamos a decir, de cualquier naturaleza, ha tenido un trasfondo, vamos a decir, filosófico. Mi pregunta es la siguiente. En su opinión, ¿qué significa para las situaciones que vive ahorita el mundo la trascendencia del pensamiento bolivariano y su aplicación? ¿Es una referencia válida para evitar tanta injusticia? Bueno, es bien importante la pregunta porque se tiene a Bolívar simplemente como un señor montado en un caballo que va ganando batallas y batallas y batallas, etcétera, con un uniforme muy brillante. Lo del uniforme es mentira, casi todo el tiempo andaban semidesnudos al lomo de unos caballos que no tenían monturas ni nada. Pero de todos modos, lo que sí era de lujo no era el uniforme, sino el pensamiento. Es impresionante, yo me he puesto a ver la biblioteca de Bolívar. En las campañas del Perú eso se extravió y al final un general le dijo, he encontrado su biblioteca y le envió
la cosa. Entonces Bolívar con su generosidad, y la espada que usted usaba en las campañas, con su proverbial generosidad, le dijo: el gusto que usted me da es también el de regalarle esa biblioteca a usted y además hacerle un presente de mi espada, etcétera. Pero se salvó la lista. Es impresionante, aquello es Condillac, Montesquieu, Thomas Hobbes, Adam Smith, entre la cantidad de autores que manejaba, Voltaire, desde luego, que era su autor favorito, etcétera. ¿Y cuál es el pensamiento que se plasma desde el inicio, entonces, en reformas sociales que son menos señaladas que las batallas? Bueno, Bolívar inicia efectivamente la libertad de los esclavos. El lugar común dice, ¿no?, que como él llegó asilado a Haití, le ofreció a Petión la libertad de los esclavos. No. Antes, durante la Primera República y la Segunda República, Bolívar liberó a los esclavos de Venezuela que se unieran a las tropas republicanas y empezó con los de su propia familia, como ya lo dije, ¿no? La justicia entra por casa. Y luego consagró eso en la Constitución de Angostura. Y él dice en uno de sus informes: a nadie se hace ofensa hoy en la República por el tinte de su piel. Pero bastaba eso, una reivindicación que ya hasta Estados Unidos tiene un presidente negro, pues con 2 siglos de atraso, ¿no? Además de eso, hizo una redistribución de los bienes importantísima. Los bienes de los realistas pasaron a la República y Bolívar ordenó su redistribución entre los que formaban parte de las tropas independentistas. Esto era una verdadera reforma en la propiedad de la tierra. Lamentablemente eso fue frustrado porque los especuladores tardaron, mientras Bolívar andaba endemoniado haciendo la campaña del sur, etcétera, compraron los bonos que se le dieron a las tropas patriotas por sumas miserables, porque los soldados estaban muriendo de hambre y vendían sus títulos por unos reales, y después esa gente se hizo cobrar los títulos a la República. Y entonces se formó ahí una nueva casta oligárquica y además se consolidó la vieja oligarquía. Bolívar, cuando supo aquello, se desesperó. Dijo: fácil era ver que títulos dados en esa forma iban a caer en manos de usureros y traficantes, etc. Pero fíjense, ahí estaba en germen una gran reforma agraria que incluso comprendía la posibilidad de que varios propietarios trabajaran en comunidad determinados fondos. Fíjense, ya estaba avanzando la posibilidad de un tipo de trabajo asociativo o cooperativo en los fondos agrícolas. Pero para pasar, además, en cuanto Bolívar llegó, hizo abolir todas las formas de trabajo forzado que se imponían a los indígenas, y además de eso impuso una redistribución de tierras, asignándole parcelas a los indígenas en Perú, en Bolivia, etc. Esto a veces no fue bien recibido porque, bueno, por cosas de la época eso parecía una asignación de tierras individual y a veces los indígenas pensaban en colectivo. Pero de todos modos fue también un prodigioso esfuerzo de redistribución de la base de la sociedad de la época, que era la propiedad territorial. ¿A dónde llegaban las reformas de Bolívar? No eran solo establecimiento del imperio de la voluntad popular, la soberanía popular, la división de poderes, etcétera, etcétera. Sí hay que señalar que en algunos casos había algunos detalles oligárquicos dentro de la propia Constitución de Angostura. Se establece un posible Senado hereditario, quizás en imitación del Senado británico. Pero en su conjunto es impresionante cómo la obra de Bolívar no es solo la de un reformador político, sino la de un reformador económico y social, que con esas reformas está totalmente cambiando la estructura territorial y la estructura social de los países que estaba liberando. Gran parte de estas reformas quedaron sin efecto porque después los diversos pequeños caudillos de la independencia se sublevaron contra él, y Bolívar, como todos ustedes saben, murió camino al exilio, pues en la más absoluta pobreza y abandono. Pero en su conjunto es una obra no solo política y militar, sino social de la mayor consideración. El escritor Goethe decía: todos tenemos que aspirar
a ser griegos a nuestra manera, pero tenemos que ser griegos. Era una apelación a esa búsqueda en el interior de cada uno de nosotros, a esa conformación de valores clásicos que dan urdimbre, que dan fuste a nuestra construcción ética, moral y a nuestra dimensión de lo que los griegos llamaban el son politikon, es decir, la dimensión política del hombre. Yo creo que si pudiéramos reescribir la frase de Goethe sería: hoy todos tenemos que ser bolivarianos a nuestra manera, cada cual a la suya, pero que lo sean. Que lo sean fundamentalmente porque Bolívar es una respuesta triple al momento actual que se vive a partir del eco de su obra hace 2 siglos. La primera es que yo creo que Bolívar era un hombre de armas, pero fundamentalmente era un hombre de leyes. Es decir, estaban profundamente inspirados por la necesidad de establecer un imperio de la ley que estableciera mediante la palabra escrita, codificada, mecanismos de igualación, progreso social y bienestar. Fíjese, usted lo ha reseñado y creo que es un elemento que, además de hacerle justicia a la propia obra de Bolívar, hace justicia con lo que tienen que ser los textos que ordenan nuestra convivencia, especialmente la Constitución. Hablaba usted de que el mejor sistema político es aquel que provee del mayor grado de felicidad. Si se fija usted, la Constitución liberal de Cádiz de 1812 precisamente apela como objetivo central de dicho texto, que rompe con el absolutismo, a la necesidad de conseguir la felicidad del pueblo. Es decir, ese principio que se plasma ya en un texto codificado en una Constitución que dará pie a la historia del constitucionalismo contemporáneo, moderno y contemporáneo español, está en Bolívar. Pero si vemos cómo se quieren construir los derechos sociales y la justicia social, está en Bolívar. Y si queremos hablar de la CELAC como fórmula de organización económica y política, como respuesta alternativa a los modelos de dominación que vienen desde la doctrina Monroe dictada por los Estados Unidos, está en Bolívar. Creo que aquí también cabe hacer justicia en ese pensamiento global, en esa visión latinoamericana, abarcadora, totalizadora, cómo se conecta, por ejemplo, el pensamiento de Simón Bolívar con el pensamiento de José Martí, como figuras que anidan como referentes básicos de su comportamiento 3 principios. Son hombres de leyes, son hombres que buscan y ansían la justicia social y son revolucionarios al modo de lo que se entiende como el principio revolucionario clásico de 1789 o de 1795. Aspiran a la libertad, aspiran a la igualdad y a la solidaridad, interpretada en Francia como fraternidad, ¿verdad? Bueno, esos 3 principios son absolutamente vigentes. Bolívar es UNASUR, es Petroandina, es Petrocaribe, es ALBA, Martí es CELAC, es Banco del Sur, es Telesur. Es decir, esos proyectos que hoy, en los artículos del profesor Brito García dice, los principios revolucionarios y la comunicación revolucionaria debe de aspirar a la excelencia. Bueno, pues eran hombres excelentes que aspiraban a los instrumentos más excelentes para el gobierno del pueblo. Por lo tanto, yo creo, total vigencia por esos 3 principios. Su nueva ética, su compromiso con la justicia social, su compromiso con ser hombres de leyes y que, por tanto, eran hombres revolucionarios desde mi punto de vista, ¿no?